Saludo mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les proteja hoy y siempre. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, un predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy lunes 20 de marzo del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Jesús en su palabra nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, allá en San Mateo capítulo 4, versículo 4. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de la vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que seamos capaces de abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a la palabra del Señor, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 54. Pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó: ¿a qué hora se había mejorado el niño? Y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas
a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 20 de marzo de el 2023. Gracias por estar presentes en este momento para alimentarnos juntos de la palabra de el Señor. Les invito para que le den suscribir a este su canal de evangelización, donde compartimos el Evangelio del día y más enseñanzas, todas basadas en las Sagradas Escrituras, para conocer nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para amar nuestra fe, para defender nuestra fe, para vivir nuestra fe. Les invito también para que le den compartir, para que de esa manera nos ayuden a llegar a más personas con la palabra del Señor. En este día lunes, el Señor nos trae un hermoso mensaje en su carta de amor, en la carta de amor de Dios para nosotros. Hoy en San Juan capítulo 4, del versículo 43 en adelante, nos dice: pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Entonces aquí vemos que Jesús regresa de Judea a Galilea, donde él había afirmado que un profeta no es reconocido, no es bien visto en su propia tierra. Porque no mucha gente, cuando él inicia proclamando la buena nueva, no muchos creían en él. Allá en Marcos 6:3 en adelante, se empiezan a preguntar: ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hermano de Santiago, de Juan, de José, de Judas? Y por eso en Mateo 13:58 nos dice el Señor que Él se marchó de allí y no hizo milagros por la falta de fe de las personas, porque las personas no creían en Él. Jesucristo nos viene a decir en Marcos 9:23 que todo es posible para el que cree. Jesucristo nos viene a decir allá en San Marcos 11:24 que todo lo que nosotros pidamos en la oración lo creamos que ya lo hemos recibido, entonces lo recibiremos sin dudarlo. Sin embargo, había mucha gente que dudaba y Jesús había afirmado Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Eso había afirmado Jesús. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Luego, cuando ellos van a la fiesta, recuerdan en San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11, donde estaba invitada la madre de Jesús, la Virgen María, y estaba también ahí Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino a los novios y las personas vinieron a la Virgen María. No tienen vino, entonces ella les dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le dice: ¿qué quieres conmigo, mujer? Todavía no es mi hora. La Virgen María les dice: hagan lo que Él les diga. Y Jesús convierte el agua en vino. ¿Gracias a quién? A la Virgen María, porque Él había afirmado. Él estaba en la fiesta con sus discípulos y Él le dijo a la Virgen María: todavía no es mi hora. Pero por la intervención de la Virgen María, Él había convertido el agua en vino, entonces ya empezaron a creer en Jesucristo. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a su hijo Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo que se estaba muriendo.
Aquí vemos que real, un funcionario real viene desde Cafarnaún a Galilea. Dicen que es bastante lejos. Pueden ustedes chequear en el internet qué tanto está distante desde Cafarnaún a Galilea. Y él vino desde lejos a pedirle a Jesús que venga a curar a su hijo, que lo venga a sanar. Miren la fe de él. No le importó la distancia que tenía que ir. Y a pesar de ser funcionario del rey, que tenía todo, funcionario del rey, tenía dinero, tenía probablemente contactos, pero eso, lo material, no estaba, no lo podía, a pesar de él ser funcionario del rey, no había encontrado medicina para su niño. Luego encuentra la única medicina para su niño, que es Jesucristo. Se entera que Jesús está en Galilea. Él viene desde Cafarnaún a Galilea a ver a Jesús, a pedirle que vaya a sanar a su hijo. Y él, como padre, nos da una enseñanza muy bonita, este funcionario real, porque él, para sanar a su hijo, viene a Jesucristo. Nosotros como papás debemos de siempre a nuestros hijos encaminarles en la vida cristiana, en la vida cristiana católica, en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, de irles encaminando desde pequeñitos, de regalarles una Biblia desde pequeños, de enseñarles a leer las Sagradas Escrituras, de leer, de gustar con ellos, de alimentarnos con ellos de las Sagradas Escrituras. Allá en Proverbios 22:6 nos dice que instruye al joven en el buen camino y de viejo no se apartará de ellos. Miren, qué hermoso. Porque de cada hijo e hija que el Señor nos da, ustedes y yo y todos los que somos padres de familia tenemos que dar cuenta por ello. No es solamente está en darle juguetes, videojuegos, computadoras, tablets, iPads. Eso es material. ¿Qué tal en lo espiritual? Hay muchos niños que se están muriendo ahora mismo espiritualmente. ¿Y los papás qué dicen? Muchos de los que viven un poco alejados de Dios, hay que llevarle al psicólogo, está deprimido, está esto que el otro, hay que darle pastillas, mas al médico de médicos no acudimos. Y hoy el médico de médicos se hace presente a través del evangelio del día de hoy para decirle que vengamos todos a Él. ¿Recuerdan lo que dice ahí en San Mateo 11:28? Vengan a mí los que estén agobiados y cansados, que yo los aliviaré. El Señor nos está llamando, mis amados hermanos y hermanas, y es necesario que ustedes y yo, primeramente como padres de familia, nos acerquemos a Jesús, luego que nosotros nos alimentemos de su palabra, la vivamos, la pongamos por obra. Tenemos que también encaminar a nuestros hijos por el sendero del bien, con la palabra del Señor. El Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mis senderos. Entonces ustedes y yo tenemos que tomar conciencia que primeramente nosotros como padres necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, necesitamos vivirla, recibirla en nuestro corazón humildemente, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, y luego tenemos que ponerla por obra. Nos dice ahí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Y este funcionario tenía bastante fe en Jesucristo, que viene desde Cafarnaún hasta Galilea a pedirle a Jesús que venga a sanar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Recuerdan que Jesucristo había dicho a los propios de su tierra de Galilea anteriormente que un profeta no es recibido, no es bien visto en su propia tierra, porque ellos no creían en él y empezaron a creer en él cuando ya habían visto que Jesús había convertido el agua en vino, en la manifestación de Jesucristo en las bodas de Caná.
Entonces, Jesucristo le dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo, Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Entonces el funcionario sigue pidiendo, Señor, ten la bondad, ven a curar a mi hijo. Él sigue pidiendo. Recuerdan lo que Jesucristo nos dice allá en Lucas 18:1 en adelante, que debemos de orar insistentemente, tenemos que orar siempre. Jesús le contestó, ¿puedes volver? Tu hijo está vivo. Qué bonito, qué bonita afirmación del Señor. Puedes volver, tu hijo está vivo. Jesús mira la fe del funcionario que sigue insistiendo, ven a curar a mi hijo, porque él cree en él y sabe que él puede, sabe que nada es imposible para Dios. Y Jesús, viendo esa fe, dice, ven, tu fe, puedes volver, tu hijo está vivo. ¿Recuerdan allá lo que dice Mateo 8:12? Cuando Jesús le dice al funcionario que se haga como tú has creído. Porque el Señor obra a través de nuestra fe. Y si nosotros pedimos en Él y dudamos, entonces ¿cómo esperamos un milagro de Él, mis amados hermanos y hermanas? ¿Recuerdan allá la mujer pagana en Mateo capítulo 9, versículo del 21 al 29? Especialmente el versículo 29, cuando Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Cuando ella en el versículo 28 había dicho, sí, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Vete, tu hija está sana. Entonces, eso es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, de tener esa fe en Jesucristo. Jesús nos dice en San Marcos 11:24, lo que ustedes pidan en la oración y pidan con fe, lo van a obtener, si no dudan en su corazón. San Mateo 9:29 nos dice, hágase conforme han creído. Que se haga conforme han creído. Eso es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, porque a veces nosotros pedimos al Señor y nos dejamos invadir por las preocupaciones, por las dudas, por cualquier circunstancia. Y tenemos que tener una fe en el Señor, porque en Mateo 19:26 nos dice el Señor que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lucas 1:37, todo es posible para Dios. Amén. El hombre creyó, aquí está la clave, él creyó. Jesús le dice, anda, regresa, tu hijo está vivo. El hombre no dudó, él creyó. Y cuando él creyó, miren lo que sucede. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Miren, el hombre creyó, su hijo sanó. Les preguntó, ¿a qué hora se había mejorado el niño? Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su familia. Por la fe del padre, empezó a creer toda su familia. Cuán importante es que como papás nos alimentemos de la palabra del Señor. Nadie puede dar lo que no tiene, mis amados hermanos y hermanas. Si nosotros como padres de familia no nos alimentamos, no encaminamos nuestra vida en los senderos del Señor, no nos dejamos guiar por la palabra del Señor, entonces ¿cómo pretendemos guiar a nuestros niños? No basta con decir, hijo, anda a confesarte, hijo, anda a la Eucaristía, hijo, anda al catecismo. Si nosotros no damos el ejemplo y nosotros andando en una vida de sinvergüenzura, eso no es correcto. Lucas 6:39, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían en el mismo hoyo. Entonces, hoy es el llamado de atención del Señor Jesús a los padres para que encaminemos nuestra vida, para que nos dejemos guiar por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida. ¿Y hasta cuándo estamos esperando para dejarnos guiar por ella? A veces nosotros decimos, oh sí, qué bonita la palabra de Dios, ya más adelante voy a ver qué pongo en práctica. No. ¿Y quién nos está asegurando a nosotros que vamos a vivir hasta más adelante? El momento es hoy, desde ahorita, desde este momento, de alimentarnos nosotros y a la vez de llevar ese mensaje de Jesús a nuestros hijos, porque
Tenemos que dar cuenta de ellos, mis amados hermanos y hermanas. Lucas 12:48. A quien más se le da, más se le exige. A quien más se le confía, más se le pide cuentas. Por cada hijo que el Señor nos dé, nos va a pedir cuentas por ello, mis amados hermanos. Y no nos va a decir qué le diste de cosas materiales. O si le compré una casa, tenía su espacio para jugar. Y en lo espiritual, ¿qué le diste? Hay muchos que están muriéndose ahorita mismo en este momento, espiritualmente. Hay muchos que ya no quieren creer en Dios. Prefieren creer en otras cosas o personas, menos en Dios. Aquí está la tarea de los padres, mis amados hermanos y hermanas. Y eh, el, eh, este funcionario creyó. Cuando él cree, el Hijo sana. Y a través de él creer en Jesús, toda su familia creyó también en Jesús. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la disponibilidad de nuestro corazón, que dediquemos tiempo a la palabra del Señor para que nos alimentemos de ella cada día. Allí en Isaías 55:10 y 11 nos dice que así como del cielo baja la nieve y la lluvia a la tierra y no regresa antes de hacerla que dé fruto, que fecunde, que dé fruto. Asimismo la palabra de Dios cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sin hacer su propósito. Pidámosle al Señor que seamos humildes de corazón para recibir con humildad la palabra de Dios que nos salva y ponerla por obra, como nos dice ahí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros y que la intercesión de la Virgen María nos acompañe hoy y siempre, y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden de darle suscribir y darle compartir a su canal de evangelización. Los que deseen apoyarnos en este ministerio pueden hacerlo a través del método seguro de PayPal. El link está en la descripción. Les quiero mucho a todos y les envío un abrazo de corazón a corazón. Como dice en 1 Corintios 16:24, los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.